Esta respectiva exposición estará a cargo del doctor Augusto Ruiz Díaz Farfán, quien es miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en representación de los jueces superiores del Perú, periodo 2015-2017 y 2017-2019. Ha sido presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad por el periodo 2013-2014. Es abogado de la Universidad Nacional de Trujillo, maestro en Derecho, mención de Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional de Trujillo de 1998 a 1999, doctor en Derecho por la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo. Es el máximo representante de la reforma procesal, máxima autoridad judicial de nuestra hermana República del Perú. Con ustedes el doctor Augusto Ruiz Díaz Farfán. Buenos días. Lo de máximo representante no lo he enviado yo, acá lo han colocado, ¿no? En realidad soy integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y consejero encargado, ¿no?, de la unidad del equipo técnico institucional de implementación del Código Procesal Penal en el Perú, que ya, bueno, tiene desde el 2006 un proceso de implementación gradual en el Perú por distritos judiciales. Estamos implementándolo en la Corte Superior de Ventanilla, en la Gran Lima, que es lo que falta. Ventanilla, el Callao está implementándose. Faltaría solamente Lima Norte, que empieza el 1 de julio, Lima Este, Lima Sur y la Gran Lima, que es, digamos, el reto más importante de voluntad política y económica que tiene no solamente el Poder Judicial, sino también el Poder Ejecutivo. Un saludo, señores colegas latinoamericanos, de parte del presidente, el doctor Duberlín Rodríguez, quien por razones involuntarias hoy día tenía que estar, bueno, estos 3 días es la cumbre de las Américas con sede en Lima, y actualmente él es presidente de la CAN, ¿no?, de la Comisión Anticorrupción. Entonces, obligatoriamente tenía que estar en Lima, ¿no? Le envía muchísimos saludos, está muy triste de no poder venir, ¿no?, a Colombia a compartir con ustedes las grandes cosas que está haciendo durante su gestión. Quisiera, bueno, les iba a hablar sobre el tema de interoperabilidad, pero me gana la tentación 2 cosas, ¿no? En principio, una solidaridad con el colega de la República de Venezuela, ¿no?, que me antecedió también en el uso de la, que nos ha antecedido en el uso de la palabra, unas palabras emotivas de un pueblo hermano, y creo que como colegas latinoamericanos tenemos que expresar, ¿no?, una solidaridad con lo que está sufriendo este pueblo hermano. Temas como este van a ser tratados incluso, ¿no?, en la Cumbre de las Américas. Yo me auno también como magistrado del Perú, como magistrado de carrera del Perú, también a esta búsqueda de una solución, ¿no?, a los problemas, a los graves problemas que sufre Venezuela y que deben ser tratados por toda Latinoamérica. Y en segundo lugar, en modo
anticorrupción o corrupción, quería decirles que uno de los ejes fundamentales de trabajo del presidente del Poder Judicial efectivamente es fortalecer la lucha anticorrupción en el Perú. No es novedad, y a veces esto es perverso decirlo, ¿no? Exhibimos nosotros como peruanos unas estadísticas penosas. Un expresidente de los 90 investigado por casos anticorrupción. Un expresidente y su cónyuge en la cárcel por temas de corrupción. Un presidente con prisión preventiva dictada y con pedido de extradición pendiente en Estados Unidos por temas de corrupción. Un expresidente vacado y también investigado por temas de corrupción. O sea, no me alegra, evidentemente, decirlo, ¿no? Y bueno, cantidad de funcionarios de los gobiernos regionales y locales también involucrados en temas de corrupción, cuantificado en más o menos 29 millones de dólares en sobornos, que es lo que se está investigando actualmente en el Perú. Pero por otro lado, decir también que el sistema está funcionando, que no se ha politizado la justicia en el Perú, sino que es un trabajo independiente, valiente también de jueces y fiscales en el Perú, con muchas limitaciones, por cierto, con muchas presiones, por supuesto, que tratamos de fortalecer más bien el trabajo independiente en el Consejo Ejecutivo, que es el máximo órgano de gobierno del Poder Judicial. Pero repito, el sistema también funciona, está funcionando con limitaciones en el Perú, y esperamos que esta vorágine de corrupción que afecta a Latinoamérica por estos casos, por ejemplo el caso Lavallato, ¿no?, sea atacado eficazmente en nuestros países. El sistema anticorrupción, el sistema especializado anticorrupción en el Perú, lo lidera la doctora Susana Castañeda Oxú, que es una jueza superior de Lima, de la Corte de Lima, y tiene dos, digamos, variantes, ¿no? Una en la ciudad de Lima, la sede principal de este sistema, que ve casos emblemáticos de repercusión nacional, de gran complejidad, y un sistema distrital en donde se ven los casos, digamos, menos complejos de corrupción que se cometen en estos lugares, ¿no? Hemos creado últimamente 16 órganos jurisdiccionales a nivel nacional, son 10 distritos judiciales, tenemos 34 distritos, nos faltan 14 distritos por implementar, pasa por un tema presupuestal, no por voluntad política. Esperamos que con el liderazgo también del presidente del Poder Judicial, el doctor Duberlí, se pueda, ¿no?, captar ese recurso que nos permita fortalecer el sistema en los distritos judiciales y no solamente en Lima. Porque es importante abordar los casos emblemáticos de gran repercusión nacional, como por ejemplo el caso de los expresidentes, pero también hay colusión, también hay corrupción de funcionarios, también hay cohecho en los demás distritos judiciales a nivel nacional. Hay corrupción y hay que atacarla también. Y hay que atacarla. Entonces, esas son las dos variantes del sistema anticorrupción, en sede Lima y también en los demás distritos judiciales, que esperamos se pueda fortalecer con los recursos que nos destine el Ministerio de Economía y Finanzas. Se busca también que estos juzgados sean especializados, evidentemente, requiere jueces titulares nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura para estos efectos y también exclusivos para tramitar este tipo de delitos de naturaleza compleja por la cantidad de imputados, por las diligencias preliminares y de investigación que se tramitan, por la forma como se cometen en forma clandestina y también por la interpretación y aplicación de normas extrapenales, que es lo más importante.
Tendemos a eso en este sistema, tener jueces titulares anticorrupción, especializados y exclusivos, nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Fortalecer el sistema anticorrupción a nivel nacional y contar con un estatuto legal que lo regule, ¿no? Esto se viene implementando desde el 1 de marzo del 2017, ¿no? Con la dación de unos decretos legislativos que se dieron en el Perú. Específicamente un decreto legislativo 1307 y 1342 que regula el sistema y que lo separa de otro gran sistema que era la Sala Penal Nacional, que también juzga delitos de gran complejidad diferentes en este momento a los casos de corrupción de funcionarios. Y que actualmente es una corte por disposición del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ¿no? Esperamos, por tanto, repito, en modo corrupción, ya que el colega de Guatemala también nos ha hecho un diagnóstico no rápido de la realidad guatemalteca. Creo que es una situación transversal en Latinoamérica. Nosotros la estamos viviendo, la estamos pasando. Tenemos expresidentes en la cárcel, tenemos expresidentes con pedido también de cárcel, con pedido de extradición. Y yo creo que esto va a seguir. Esto va a seguir. Pero necesitamos también fortalecer el trabajo independiente de los jueces. Los jueces están sometidos en este momento también en el Perú a grandes presiones. Por eso, repito, eso no ha generado una politización de la justicia, por lo menos nosotros desde el Consejo Ejecutivo no lo vemos así, sino que más bien se trata de una actitud valiente, independiente de los jueces peruanos y fiscales también. Dicho esto, voy a tocar el tema, también, dado el tiempo que me han dado, que no es mucho, ¿no? Compartir con ustedes el tema de la interoperabilidad penal en el Poder Judicial peruano, ¿no? Bueno, es también parte de la política de trabajo del presidente del Poder Judicial y del Consejo Ejecutivo, implementar la tecnología de la información y la comunicación en la Administración de Justicia en el Perú. Está en el Acuerdo Nacional, tenemos un Plan Nacional de Interoperabilidad en el sistema de Administración de Justicia Penal, y uno de los grandes logros, estimamos nosotros, de la actual gestión del presidente del Poder Judicial es la implementación del expediente judicial electrónico en el Perú. Eso que constituía en el Perú hace un año y meses solamente un proyecto, hoy es una realidad en el Perú. Se ha implementado ya en la justicia comercial, se ha implementado en laboral, la justicia laboral, se está implementando en la justicia contenciosa administrativa, en la subespecialidad de tributario, aduanero y de mercado, y este año empezamos con fuerza en la implementación del expediente judicial electrónico en materia penal, específicamente como plan piloto el sistema especializado en anticorrupción de funcionarios, en ese sistema. Les traía algunos datos, quería compartir, porque esta experiencia del año 2017 de implementar el expediente judicial electrónico en las especialidades que les he mencionado, nos va a servir muchísimo para poder implementarlo en la especialidad penal, que como ustedes saben, cuenta con más actores. La interoperabilidad tendría que caminar conjuntamente con el Ministerio Público, con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio del Interior, con la Policía, que son carteras totalmente diferentes al Poder Judicial, que tienen sus presupuestos independientes, que tienen sus funcionarios independientes, de tal manera que es un gran trabajo para nosotros diseñar una política de interoperabilidad, un trabajo conjunto del expediente judicial electrónico en materia penal, porque tiene varios actores. Esta semana o la próxima ya se inaugura, por decirlo de alguna manera,
el dictamen fiscal en procesos contenciosos administrativos donde necesitamos la opinión del Ministerio Público para la continuación del proceso. Pero este es un punto de partida para el establecimiento de la carpeta fiscal electrónica. Eso es importante. Carpeta fiscal electrónica se está trabajando porque obviamente en el diseño del proceso penal actual el Ministerio Público necesita obviamente contar con esta herramienta tecnológica porque es el que realiza los actos de investigación, es el titular de la acción penal y el que realiza los actos finalmente de investigación. Miren, esto se creó por el Consejo Ejecutivo en enero del 2017, a días de asumido el cargo el presidente, se formó una comisión de trabajo que es la que finalmente ha venido trabajando fuerte para poder hacer realidad el expediente electrónico en estas especialidades. Bueno, ese es un diseño de los componentes que contiene el expediente judicial electrónico, ¿no? Con algunos componentes ya implementados, otros que están en plan piloto y otros en desarrollo. Un dato importante, fíjense, como consecuencia de la implementación de este expediente judicial electrónico, por ejemplo, en un juzgado comercial se ingresó una demanda a las 9:47 de la mañana, el día 16 de octubre del 2017, y fue notificada a las 10:27 de la mañana. O sea, 40 minutos para realizar un acto de notificación de la demanda. Esto queremos obviamente extrapolarlo al proceso penal. La rapidez, la transparencia que se gana, el ahorro de recursos, la optimización del recurso humano también es importante con la implementación del expediente electrónico, ¿no? Bueno, el problema de las notificaciones en el Perú, creo que eso también sucede en sus países. Normalmente la notificación demoraba 20 días a un mes. O sea, lo que hemos ganado en tiempo es ostensible, evidentemente ostensible, importante, ¿no? De 30 o 20 días a 40 minutos es sumamente importante. Algunas instituciones, y eso también es importante, ya han fijado, o sea, hay una base de datos, tenemos una base de datos de instituciones públicas y esperamos hacerlo con personas naturales a través de la base de datos de la RENIEC, que es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil del Perú, ¿no? Para que fijen anticipadamente su domicilio y tenerlo como una base de datos para efectos del emplazamiento, ¿no? Ahora este emplazamiento a las instituciones se realiza en línea. Todo esto está implementado en Lima en un 100%. En laboral, en especialidad laboral, también se ha implementado en Lima al 100%, igual, con esos resultados, con los mismos resultados. En las salas superiores, bueno, las instancias en el Perú es juzgado de paletrados, juzgados especializados, juzgados de salas superiores y la Corte Suprema de la República. Las salas superiores también han sido implementadas en su totalidad con este sistema del expediente judicial electrónico. Han ingresado desde la entrada en vigencia del expediente judicial electrónico 7.036 expedientes judiciales a nivel de juzgados y salas especializadas hasta el 31 de enero del 2018. Con ese detalle. Repito, estos datos los traigo porque nos ha servido a nosotros para poder extrapolarlo al área penal, la corrupción de funcionarios. Se han ingresado
9.179 escritos en los expedientes judiciales electrónicos. ¿No? Tenemos una mesa de partes electrónica también ya implementada, o sea, no necesitamos ir directamente a la mesa de partes, ¿no? O al centro de distribución general, como le llamamos nosotros, a presentar los escritos o la demanda. Se puede hacer virtualmente, aunque el porcentaje todavía es un poco reducido, ¿no? Bueno, desde la implementación, este es un dato para nosotros importante, se han dejado de imprimir 3.066.975 hojas o folios, como consecuencia de la implementación del expediente electrónico, ¿no? En este año se le va a dar sostenibilidad al piloto del expediente judicial electrónico con recursos en este momento del Banco Mundial. Para el año 2018, la implementación del eje en la Corte Suprema, porque no podemos tener un expediente electrónico en las instancias menores a la Corte Suprema y en la Corte Suprema no tener expediente electrónico. No utilizar CDs o utilizar otro mecanismo sería un retroceso para la implementación de esta importante herramienta tecnológica. Y en el área penal se ha incluido al sistema, como les dije, al sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios públicos como plan piloto del expediente electrónico judicial, tomando como modelo el de Curitiba, ¿no?, del Brasil. Otro paso importante que ha dado el Poder Judicial es implementar al 100% a nivel nacional el sistema de notificación electrónica. La implementación del expediente judicial electrónico en el Perú no hubiera sido posible si es que no hubiéramos tenido implementado el sistema de notificación electrónica. No hubiera sido posible. Y de hecho, si se gana en tiempo con la implementación del expediente electrónico, fundamentalmente en las notificaciones, como hemos visto, ¿no?, de 20 días a 40 minutos, es como consecuencia de que se implementó el año 2016 el SINOE a nivel nacional, en todos los distritos judiciales, en la Sala Penal Nacional, en el sistema anticorrupción y en la Corte Suprema de la República. Por supuesto que ha sido un proceso tedioso, obviamente han habido resistencias al cambio. En la Corte Suprema inicialmente no quisieron que se implemente este sistema de notificación electrónica, sino querían todavía el sistema anterior, pero se ha avanzado muchísimo con la implementación de este sistema de notificación. Lo tenemos prácticamente en todo el Perú, ¿no? Y destacan algunos distritos judiciales de la selva, del sur, ¿no?, de la sierra peruana, fundamentalmente. Son cortes pequeñas, pero son los distritos judiciales en donde con mayor énfasis están notificando electrónicamente las resoluciones judiciales. De hecho, lo que queremos como Consejo Ejecutivo es que la curva de la notificación electrónica sea ascendente y la de la notificación física descienda. Esa es la idea, ¿no? Porque con ello vamos a ahorrar recursos importantes, humanos, económicos, para poder fortalecer otros sistemas que lo necesitan, fundamentalmente el del área penal y en el área de corrupción de funcionarios. Ahí está incluso las curvas que tenemos, ¿no? Miren ese comparativo que tenemos de las notificaciones electrónicas, como la barra azul o celeste, que es la notificación física, el año enero del 2016, donde se implementa con fuerza, frente a la barra roja de la notificación electrónica. Cómo va descendiendo la celeste para dar paso un poco más a la notificación electrónica. Todavía tenemos algunos inconvenientes, todavía notifican física y electrónicamente, en algunos casos siguen notificando físicamente. Tenemos problemas de conectividad. El Perú es muy diverso, ¿no? Tiene
sierra, tiene selva, y dentro de las sedes mismas de la sierra o de la selva tiene también lugares muy alejados que no existe conectividad para poder implementar inclusive, ¿no?, el sistema de notificación electrónica. Con eso tenemos que afrontarlo obviamente con un sistema de conectividad satelital, ¿no?, que nos permita unir a estos pueblos del Perú con el uso de estas herramientas tecnológicas, ¿no? Me acuerdo mucho, hace 5 años, comentaba con un presidente, yo era presidente de la Corte de la Libertad, que también tiene costa, tiene sierra, pero no teníamos el problema, por ejemplo, de Huaraz, que está en la sierra del Perú, y para poder notificar por cédula en ese momento, no había comprado carros ni motocicletas, sino caballos. Y en caballos se iban porque era totalmente alejado de la sede para poder notificar una resolución judicial. O sea, semovientes. Entonces, y obviamente las audiencias se frustraban porque no se tenían los mecanismos necesarios para poder cumplir con las notificaciones judiciales. Por cierto, ha pasado rápido el tiempo y actualmente ya tenemos un proyecto incluso para que los jueces de paz, que son el nivel básico de la justicia en el Perú, que no son jueces nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura, sino son jueces de conciliación, jueces de lugar, buenos vecinos, ¿no?, nombrados por la propia comunidad, son los que están realizando actualmente ese tipo de notificaciones, pero con un proyecto piloto en el que le hemos adquirido teléfonos celulares, impresoras móviles para que ellos puedan cumplir, y utilización también de la tecnología, WhatsApp o videoconferencia. Miren, la cantidad de folios igual que por las notificaciones electrónicas se han dejado de imprimir, ¿no? Y la cantidad de notificaciones electrónicas a nivel nacional realizadas, casi 12.117.029 desde el año 2017 hasta la fecha, ¿no?, hasta marzo del año 2018, hasta el año 2018. Tenemos también implementado un sistema de registro y control biométrico. Cuando el juez, antes de la implementación de este sistema, imponía reglas de conducta, ¿no?, y obligaba al sentenciado o al procesado libre a acudir mensualmente al local del juzgado para poder, cumplir con esta regla de conducta impuesta por el juez de firmar mensualmente ciertos libros, ¿no?, que da cuenta, no solamente de su presencia, de su disposición al juzgado, de su proceso de rehabilitación, etcétera. Iba al juzgado, hablaba con el secretario, mostraba su documento de identidad y se utilizaban unos libros o unos cuadernos para poder registrar su presencia. Eran interminables colas los fines de mes en los juzgados. Todos los fines de mes acudían estas personas a firmar sus cuadernos. Otras no lo hacían. Otras personas dejaban su DNI y viajaban a otro lado. Otras mandaban a su mamá, a su papá, a su hermano y tampoco firmaban. Entonces, este sistema de registro y control biométrico, que es un sistema interoperable porque utilizamos la base de datos del registro, ¿no?, de identificación civil y estado civil del Perú, ¿no?, donde están todas las personas con sus documentos de identidad identificadas. Se utiliza un huellero, ¿no?, y automáticamente en línea sabemos que es la persona condenada o procesada, sometida a estas reglas de conducta. Con ello ganamos en tiempo, con ello ganamos en transparencia, con ello eliminamos microcorrupción que se daba en los juzgados, porque los secretarios recibían el documento de identidad, lo tenían en su cajón y la persona que estaba sometida a estas reglas de conducta nunca iban.
Y eso ha sido incluso detectado por los órganos de control del Poder Judicial, con pedidos incluso de separación y destitución de trabajadores. De tal manera que este sistema de registro y control biométrico para nosotros ha sido importante, repito, impacta incluso en la sociedad, en los distritos judiciales, porque ya no hay colas, porque se optimiza el recurso humano, porque se acaban estos famosos cuadernos, se sistematiza la forma de control de estas personas y se gana en legitimidad en el Poder Judicial peruano. Bueno, ya los objetivos generales de este sistema, más o menos les he comentado: mejora el mecanismo de registro y control de firma, utilizando la tecnología de información y equipamiento moderno, mejora el tiempo de atención a los procesados y sentenciados libres. Ellos ya saben que tienen en una semana un rango para poder ir al juzgado, no necesariamente a fin de mes se utiliza el último dígito de su documento de identidad. Se descongestionan labores administrativas que son ejercidas por el personal jurisdiccional. Ya el secretario no ejerce estas funciones. El secretario de juzgado, o el especialista, o como le llamen, no realiza estas labores, ¿no?, de control de este tipo de personas. Lo realiza una auxiliar administrativo, tiene su computadora y tiene su huellero y suficiente como para poder llevar el control de los sentenciados y procesados libres. Facilita a los jueces y eventualmente a los fiscales el control del cumplimiento de las reglas de conducta, de comparecer personal y obligatoriamente al juzgado, automatizando el procedimiento manual. Bueno, ya estaban los beneficios. Hemos acabado con un tema de microcorrupción, hemos acabado con un tema de congestión en la atención al público. Estamos logrando transparencia, ¿no? La implementación de este sistema ha sido progresivo, Y falta para el 2018, solamente en el Perú, somos, repito, 34 distritos judiciales, solamente faltan 7 distritos. En realidad ya tienen todo implementado para poder trabajar, están interconectados, y esa es una meta institucional importante también de la gestión del presidente del Poder Judicial y del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, implementar el sistema de control biométrico en el Poder Judicial. Obviamente, este sistema se va a anexar en su momento al expediente judicial electrónico, este aplicativo. Cuando escale a nivel nacional, el expediente judicial electrónico, todos estos aplicativos, todas estas herramientas van a estar, digamos, contenidas en el expediente judicial electrónico. Con los problemas que tiene, por ejemplo, Huancavelica, que está en la Sierra del Perú, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, para ellos es importante tener conectividad de este tipo, ¿no? O Madre de Dios, que está en frontera con el Brasil, igualmente, ¿no? Son zonas agobiadas por un tema de criminalidad, de trata de personas, de minería ilegal, y esto para ellos es importante. Obviamente no todo es Lima, Lima no es el Perú. El Perú es una realidad diferente y necesitamos descentralizar también todos estos servicios importantes para que el Poder Judicial, aun cuando es único, conformado por estos distritos judiciales, sea fuerte. Por lo menos es el modelo de trabajo que tenemos en el Perú, ¿no? Y esperamos, creo que nos está dando buenos resultados. Bueno, el promedio de atención mensual del control biométrico es, mensualmente acuden 61.545 personas a realizarse este control. 61.545. Ya se imaginan cómo eran los cuadernos, ¿no? Cuaderno tras cuaderno.
por la cantidad de personas, siendo Lima, por su volumen, ¿no?, el que registra mayor tipo de control de este tipo, ¿no? Ahí está la línea ascendente que hemos tenido. También las barras registran, ¿no?, el sistema de control biométrico. Voy a pasar. Tenemos también el certificado de antecedentes penales electrónico, ¿no? Este es un aplicativo que es un servicio que el Poder Judicial brinda no solamente a aquellos que tienen un proceso judicial, sino también al ciudadano de a pie, que necesita este certificado que da cuenta, ¿no?, de su conducta penal, por decirlo de alguna manera, si tiene condenas, y lo utilizan, repito, no solamente para el proceso judicial, sino también para temas laborales, de viaje, de estudio. Esto anteriormente se realizaba físicamente, ¿no? Se acudía a un banco estatal, que es el Banco de la Nación, o a dependencias del Poder Judicial, se compraba un recibo, una tasa, y se otorgaba el certificado impreso, con formato del Poder Judicial, con costo del Poder Judicial, firmado por el funcionario del Poder Judicial, se le entregaba al ciudadano que requería este servicio, ¿no? Actualmente uno puede entrar a la página web del Poder Judicial y puede, desde la comodidad del hogar, en cualquier momento, solicitar este certificado con el mismo valor para los efectos que crean conveniente. Ya no utilizamos nuestro papel con logo del Poder Judicial, ya lo utiliza la persona que lo quiere solicitar, ¿no? Este es un ahorro importante también de recursos, ¿no? Y bueno, la idea es escalarlo incluso a nivel, no solamente, porque actualmente se aplica en el Perú, lo vamos a escalar a nivel internacional para que conciudadanos peruanos puedan utilizar también este servicio. Bueno, los beneficios son muchísimos, ya hay y ahora termino, ya hemos hecho una difusión a nivel nacional para que se utilice este sistema, que es importante, este sistema informático, ¿no? Ha habido una línea ascendente también desde el 2016 que se implementó hasta el año 2018. Bueno, tenemos otros aplicativos, que es la presentación de solicitudes de inscripción de medidas cautelares, también en sede penal, porque antes se hacían enviando los partes físicos. Actualmente, como sucede en otros países también de Latinoamérica, ¿no?, se realiza todo en línea y eso nos ahorra tiempo, también transparencia, y esto está referido específicamente a medidas cautelares por pérdida de dominio, incautación y decomiso, ¿no?, en temas de lavado de activos y criminalidad organizada muy de moda actualmente en el Perú, ¿no? Tiene beneficios en el tiempo, etcétera. Y bueno, tenemos los remates virtuales, tenemos el código único del expediente, tenemos la agenda electrónica que se están también desarrollando. La tecnología no es todo, evidentemente, ¿no? Es fundamental el liderazgo del juez, es fundamental el trabajo de los colaboradores de la Administración de Justicia. Esta es una herramienta para nosotros útil que nos permite ahorrar recursos, optimizar también el recurso humano también, que es importante, y los limitados recursos económicos del que dependemos por ley del Ministerio de Economía y Finanzas. Quisiera agradecer a todos ustedes y también espero disfrutar como todos ustedes en estos días de estas bellas tierras colombianas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación, se ofrecerá un refrigerio. Queremos solamente pedir el siguiente favor: las tres primeras filas, acá por la parte izquierda, salida.